Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión voy a mostrarles el cable del embrague, el pedal y el brazo de la caja de cambios. Voy a mostrarles cada una de las partes y más o menos cómo deben armarse para que tengan una idea y no se les dificulte en el momento que lo hagan en su vehículo. Primero deben empezar con el cable de embrague. Este cable deben revisarlo si se encuentra en buen estado en la parte interior, al igual que la horquilla. Generalmente la horquilla se rompe en el pasador o se rompe el cable de acero en la parte interna. Entonces, si tienen que reemplazarlo, pues es por una de estas razones. Cuando se desmonta el pedal, salta este resorte, ¿sí? Voy a mostrarles aquí bien este buje. Y digamos que estuviera todo armado. Viene esta tuerca del lado izquierdo, viendo desde hacia los pedales. Y este resorte, en el momento que se desbarata, salta. Y cuando no tenemos la experiencia o no recordamos cómo estaba armado, se nos toma mucho tiempo en saber cómo ponerlo. Entonces, la manera correcta de ponerlo es de la siguiente manera. Con esta parte que tiene una forma de U, se inserta aquí. Y luego se ingresa este buje de acá en el perno, este manguito, perdón, en el perno, y se pone la tuerca ligeramente. Luego se va haciendo presión sobre el resorte hasta que suba y se enganche en un agujero que tiene en la parte metálica. Entonces ya estaría cubierto la parte del pedal. A veces también puede suceder que se llegue a romper esta parte de aquí porque con el paso de los años se desgasta tanto que se rompe esto y a lo mejor lo más conveniente sería reemplazar el pedal. En la parte de la horquilla engancha de esta manera, ¿sí? ¿Sí se puede percibir? ¿Sí? Esta horquilla engancha así y primero lo más conveniente es enganchar el pedal antes que el otro extremo, porque si enganchan el extremo que va en el brazo de la caja de cambios, pues esto no lo pueden realizar. Entonces deben dejar el cable suelto para que puedan maniobrar fácilmente y armar primero el pedal. Entonces una vez que hayan armado el pedal, pasamos al otro extremo que se encuentra bajo la caja de cambios, ¿sí? Y tenemos simplemente que hay que pasar esta parte sobre un agujero y ya básicamente tenemos acceso a este brazo. Este brazo, por ejemplo, en este caso tuve que reemplazarlo porque se había roto. No sé si se percibe que aquí hay una soldadura, ¿sí? Y hasta conseguir el brazo original, entonces soldamos esta parte y utilizamos este brazo temporalmente. Puede servir durante algunos meses, pero lo mejor es evitarse cualquier contratiempo por el daño, ¿no? Aquí hay una marca, no sé si se percibe esta línea de aquí, ¿sí? Que debe servir de guía para poder, a través del eje que viene aquí, tiene un pequeño punto, en algunos casos tiene un pequeño punto y ese punto debe alinearse con esta guía. Si no lo tiene, hay que tener mucho cuidado porque a veces se monta el brazo de manera que queda un diente de estos dientes que tiene aquí, son 36 dientes, queda un diente corrido hacia afuera o hacia adentro y eso hace que el pedal quede, en este caso, muy alto y en este caso muy bajo. Entonces tiene que buscar el punto intermedio para poderle ubicar si no tienen estas dos guías que coincidan, la línea del brazo con el punto del, creo que se llama del fork, es en inglés, se me fue ahorita de la horquilla, ¿no? Entonces, ¿cómo se monta esta parte? Aquí tenemos este pequeño manguito con un agujero en el centro, ¿sí? Y debe dejarse ese agujero así. Se pasa el perno del cable de acero y se monta la tuerca. Cuando esta tuerca tiene aproximadamente unos 3 centímetros libre, esta parte de aquí es el punto óptimo aproximadamente, ¿no? Cuando está todo bien armado. Si está mal armado, a veces queda aquí un centímetro, un medio centímetro y es porque el brazo está muy abierto.
¿sí? O si queda más, quiere decir que el brazo está muy hacia adentro, entonces hay que desmontarle de aquí. Aquí tiene un perno con una tuerca que se fija en el eje y de esa manera le pueden mover un diente. Como les decía, aquí tiene 36 dientes, se mueven unos 10 grados con cada paso de diente, entonces hay que hacerle con cuidado y que quede aproximadamente esta longitud, unos 3 centímetros libre del tornillo. De esa manera es casi seguro que les va a quedar bien el pedal dentro de la cabina y va a coincidir con los otros pedales. Bien, amigos de mi canal de YouTube, espero que con esto ya sepan cómo está constituido el cable del embrague, el pedal y el brazo, y puedan solucionar cualquier problema relacionado con esta parte del vehículo. Si el video les gustó, déjenme su like, ojalá les sea útil. Suscríbanse a mi canal. Gracias, nos vemos, hasta la próxima.